Muy bien, chicos, el día de hoy vamos a empezar, o más bien dar continuidad al tema que empezamos en la clase pasada, solamente para revisar algunas de las cosas que hablamos. En la última sesión hablamos acerca de las diferencias biológicas entre los sexos y hablamos de tres factores que son importantes en esta diferencia biológica. La primera es en cuanto al tamaño de los gametos. Hablamos de que la diferencia básica entre el macho y la hembra es el tamaño de los gametos, siendo que el macho presenta el más pequeño de los gametos y la hembra el más grande de los gametos. En segunda instancia también vimos que el número de los gametos es otro de los factores que van a diferenciar entre los sexos, siendo que el macho presenta el mayor número de gametos disponibles y la hembra presenta un número limitado de gametos, generalmente de mayor tamaño. Por último, otro de los factores que vimos es la disponibilidad de gametos que tiene cada individuo en cualquier día. Y aquí estamos hablando de individuos que ya están en una madurez reproductiva. Hablamos de que los machos generalmente tienen disponibles los gametos durante todo el ciclo, mientras que las hembras solamente llegan a tenerlo disponibles un par de días, a lo mucho una semana dentro de su ciclo reproductivo. Otro de los temas que tocamos fue la reversa del rol. Hablamos de que generalmente, basados en las diferencias biológicas, la hembra es la que va a seleccionar al macho. Sin embargo, hay casos donde es el macho el que va a seleccionar a la hembra, y en este caso las hembras son las que van a pelear o tener encuentros para poder tener acceso al macho. También tocamos brevemente sobre lo que es la selección sexual y la selección natural, y vimos los tres ejemplos de cómo interactúa tanto la selección sexual y la selección natural sobre tres animales. Vimos el ejemplo del urogallo, donde hablábamos de que tenía estas como bolsas, por así decirlo, en los pectorales que agitan y hacen ruidos. Y decíamos que mientras más ruido hace, tiene mayor probabilidad de atraer la atención de las hembras. Sin embargo, también mientras más ruido hace, vemos que puede atraer a mayor número de predadores, y también mientras mayor es el tamaño de estas bolsas, tiene mayor probabilidad de algún tipo de infección. Vimos también el ejemplo del escarabajo Hércules, donde vimos que tenía un brazo muy alargado, que también era una ventaja para los encuentros con otros machos, pero podía suponerle problemas. Entonces, bueno, eso fue lo último que hablamos en la relación a lo que es la interacción entre estas dos fuerzas de selección. Ahora bien, vamos a empezar con nuestro siguiente tema, que son los dos niveles de argumentos en donde se da la selección sexual. Aquí ya vamos a hablar más propiamente de lo que es la reproducción y el comportamiento reproductivo de los animales, y vamos a ver algunas de las teorías. Entonces, la selección sexual, es decir, cómo vamos a saber qué individuos tienen mayor probabilidad de reproducirse, va a ser determinado en dos niveles, o aquí lo llamamos dos argumentos. El primero es el intrasexual. Como su nombre lo dice, es cuando uno de los miembros de un sexo compiten por el otro sexo. Entonces, esto generalmente lo vamos a ver cuando se da enfrentamiento entre dos individuos del mismo sexo, es decir, los machos pelean por tener acceso a la hembra, y vamos a ver diferentes tipos de combates y diferentes tipos de enfrentamientos, lo vamos a ver más adelante. O también puede ser donde las hembras tienen enfrentamientos entre ellas y la que gana es la que tiene acceso al macho. Este es el nivel de selección intrasexual. El segundo argumento o segundo nivel es el intersexual. Este se refiere a cuando los miembros de un sexo escogen a los miembros del otro sexo, es decir, van a decidir quién tiene la oportunidad de aparearse. Y aquí es lo que comúnmente vemos cuando una hembra elige a un macho, ya sea porque tiene buen canto o porque construye una arena de cortejo muy eficiente. O igual podemos ver que un macho elige a la mejor hembra basados en atributos físicos o en diferentes atributos. Estos dos argumentos son diferentes, o estos dos niveles de selección trabajan diferente, sin embargo no son exclusivos, es decir, podemos observar que hay la selección intrasexual, es decir, los machos tienen enfrentamientos
el ganador se supone que tendría acceso a la hembra, sin embargo la hembra puede todavía decidir si va a aparearse o no va a aparearse. En este caso vemos los dos tipos de selección, la intrasexual y la intersexual. Muy bien, primero vamos a ver varios ejemplos de la selección intrasexual. Y la más común que conocemos nosotros son los enfrentamientos entre los machos. Aquí tenemos tres ejemplos, tres fotografías, donde vemos a los machos enfrentándose para poder tener acceso a la hembra. Aquí cabe señalar que cuando los machos se enfrentan, están decidiendo quién va a tener acceso a la hembra. Sin embargo, vamos a observar que en estos casos los machos van a desarrollar algún atributo especial para este tipo de enfrentamientos. Aquí tenemos el primer caso, el de los venados, donde vemos que para la pelea los venados utilizan las astas para este combate. Aquí es un caso muy importante, muy interesante. Los venados pierden las astas, es decir, tiran las astas, se les caen las astas cada año. Y cada año tienen que volver a crecer sus astas. Esto supone un gasto metabólico muy fuerte porque está perdiendo cada año las astas y cada año las está reponiendo. Aquí hay varias cosas que son interesantes. Por ejemplo, las astas en los venados más jóvenes son astas más pequeñas. Las astas en los venados más adultos, de mayor edad, son astas más grandes. Sin embargo, tanto un venado joven como un venado adulto van a tomar el mismo tiempo para desarrollar las astas. Es decir, generalmente el venado tira las astas aquí en la región más o menos en marzo o en abril. Empiezan a crecer sus astas inmediatamente que las tiran en abril, mayo más tardar empiezan a crecer. Para octubre, noviembre ya terminaron de crecer sus astas, están recubiertas de terciopelo y ya entonces el octubre, bueno realmente en noviembre ya tiran el terciopelo. Todos los venados, ya sea el venado de 1 año o el venado de 5 años o de 7 años, van a tener el mismo tiempo o periodo desde abril hasta noviembre para crecer sus astas. Sin embargo, el venado de 1 año tiene unas astas mucho más pequeñas que el venado de 5 o 7 años. Esto es algo interesante. Entonces, bueno, en este caso los venados tienen las astas que desarrollan especialmente para este tipo de combates. Aquí tenemos el segundo ejemplo, el caso de las jirafas. Si ustedes alcanzan a ver, aquí están dos jirafas peleando con los cuellos. Ese es el ritual que llevan los machos, pelean con el cuello. La hembra está en la parte posterior, en la parte de atrás. Y entonces, en este caso, es muy similar a la historia de los venados. Las jirafas macho desarrollan masa muscular especializada para este tipo de encuentros cada año y lo hacen exclusivamente para este tipo de encuentros. Generalmente en las jirafas sí es muy peligroso este tipo de peleas porque el cuello es una parte muy sensible, por eso desarrollan la masa muscular, pero sí pueden llegar a morir en sus encuentros. Finalmente tenemos aquí arriba a esta hormiga que también, si alcanzan a ver, tiene estas mandíbulas más grandes de lo común y es la misma historia. Solamente desarrollan estas mandíbulas para la época de enfrentamientos entre los machos. Cuando termina esta época de apareamiento, pierden estas mandíbulas y luego vuelven a desarrollarlas. Estos tres ejemplos nos están presentando el caso de que los machos tienen que desarrollar atributos que son costosos para poder llevar a cabo los enfrentamientos con los machos. Esta es una de las primeras estrategias que tienen los machos en lo que es la selección intrasexual. Aquí cabe señalar que cuando observamos la selección intrasexual, generalmente vamos a observar un dimorfismo sexual. La definición de dimorfismo sexual es que se observan dos morfos o dos formas. Cada uno de los sexos tiene una forma diferente. Entonces aquí lo vemos claramente. Aquí arriba está el macho. Vemos que es mucho más grande, tiene mayor masa muscular, tiene aquí la nariz mucho más pronunciada y la hembra es mucho más pequeña, no tiene toda esta masa muscular ni todos estos ornamentos. Es el caso que vemos en los venados, el caso que vemos en las jirafas
y el caso que veíamos en las hormigas. Cuando los machos desarrollan estos atributos especiales, vamos a observar lo que es el dimorfismo sexual. Entonces, aquí valdría la pena preguntarnos en cuáles animales domésticos observamos dimorfismo sexual. Muy probablemente para algunos animales ya tengamos la experiencia de decir, bueno, este es macho, este es hembra, porque lo podemos diferenciar, pero pensemos cuál es un dimorfismo sexual verdadero en los animales domésticos. Y lo vamos a observar principalmente en el ganado, ya sean bovinos, ovinos o caprinos. Ahí observamos muy claramente lo que es el dimorfismo sexual. Lo observamos también en aves, es muy claro. Podríamos pensar en otras especies, a lo mejor el perro, a lo mejor el gato, que decimos, bueno, el macho sí es un poquito más grande, pero realmente no es tan claro. Aquí el dimorfismo sexual estamos refiriéndonos a aquellas especies que producen, como dice aquí, y mantienen atributos costosos que les van a ayudar a tener éxito precisamente en esos enfrentamientos con los individuos. Sin embargo, en estos casos anteriores que vimos, estamos hablando de peleas entre los machos donde se establece una dominancia o una jerarquía y donde el ganador de todos los individuos que estaban reunidos es el que va a tener acceso a las hembras. Y como mencionábamos, es costoso, no solamente metabólicamente hablando, sino costoso porque también pueden llegar a morir los individuos. Entonces, hay estrategias dentro de los machos que son alternativas precisamente a establecer esta dominancia. Y aquí tenemos tres casos. Esta parte de aquí, no sé si alcancen a ver bien a los animales, se los conoce como cangrejo cacerola y parecen tortugas, pero realmente lo que estamos viendo es el caparazón del cangrejo. Y si ustedes alcanzan a ver bien, aquí hay un macho, en la parte izquierda, en la parte derecha hay otro macho, en la parte de arriba hay un macho y este es el macho que está copulando con la hembra está abajo, no se alcanza a ver muy bien. Y aquí tenemos otros machos que están esperando su oportunidad. En estos casos vemos que no hay dominancia, que no hay enfrentamientos entre los machos, aquí no están peleando los machos, realmente solamente están esperando su turno, por así decirlo. Y hay muchas especies donde la hembra se aparea con más de un macho. No hay diferencia, no hay selección, o aparentemente no hay selección, ahorita vamos a hablar de algunos casos. Y de hecho en algunos animales los machos intentan ser el último en aparearse, porque generalmente el último que se aparea con la hembra es el que realmente tiene la probabilidad de realmente dejarla fertilizada. Aquí en la parte de arriba vemos varias víboras. Es muy raro llegar a ver dos víboras juntas en el campo. Son muy territoriales, no son animales sociales. Entonces, en este caso, la parte reproductiva es muy compleja, porque como lo decimos, una vez que están los animales afuera, las víboras afuera, no se van a volver a ver. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, las víboras van saliendo de la hibernación. Eso sí, todas hibernan juntas en una cueva. Cuando salen de la hibernación, todas salen juntas. Y aquí podemos ver que todas están juntas, no se alcanza a ver quién es macho, no se alcanza a ver quién es hembra, todos son iguales y realmente aquí todos se están apareando con el primero que se encuentre. No hay selección, no hay enfrentamientos, no hay nada de lo que ya habíamos hablado. ¿Por qué? Porque como decíamos no son sociales y sería muy riesgoso y mucho más complejo que la hembra pusiera a seleccionar un individuo. Esta es la única oportunidad, la que estamos viendo, es la única oportunidad que van a tener de ver a otro macho o a otra hembra o a otro animal. Entonces tienen que tomar esta oportunidad para poder seguir con lo que es el apareamiento. Finalmente tenemos este ejemplo aquí en la parte de abajo. Estos tres animales que tenemos abajo es el borrego cimarrón. Y en este caso, aquí el individuo que tenemos en el círculo es la hembra, el individuo que está aquí atrás, este de acá es el macho alfa, y este de acá se le conoce como el escudero. Este es un sistema muy interesante
donde hay un macho alfa, como ya lo mencionamos, que tiene un grupo de hembras, un harem, y ese macho alfa va a estar monitoreando a las hembras para ver cuándo entran en calor. Entonces, cuando una hembra entra en calor de su grupo, se la lleva, la aparta del grupo, va a cubrirla y entonces ya regresa al grupo. En esta dinámica que les estoy contando, donde el macho alfa se lleva a la hembra que está entrando a calor, estamos pensando que el resto de las hembras de su grupo se podrían quedar solas y podría llegar otro macho y ahora sí que llevárselas. Sin embargo, se ha desarrollado esto que decíamos del escudero. El escudero es un segundo macho que al parecer, o bueno, se piensa que no se aparea con las hembras, que solamente está ahí realmente para cuidar a las hembras del macho alfa. Y bueno, esto nos hace preguntarnos varias cosas. Bueno, ¿cuál es la ventaja del escudero? ¿De qué le sirve cuidar a las hembras de otro macho si no va a tener la oportunidad de aparearse? Y ha habido varios estudios, a lo mejor no los suficientes, pero varios de los estudios sugieren que hay varias teorías, por así decirlo. Una es que el macho escudero está aprendiendo la técnica, por eso le conviene quedarse con el macho. No se va a aparear, pero está ahí mientras está aprendiendo. Una vez que el macho alfa muere, entonces él tomaría su lugar. Esa es la primera teoría. La segunda teoría es que el escudero realmente puede llegar a tener la oportunidad de aparearse. Cuando el macho alfa se aparta con la hembra, puede que alguna otra hembra entre en calor y entonces puede el escudero llegar a montar a otra hembra. Entonces, bueno, estas tres son alternativas a la estrategia de establecer dominancia y de establecer estos atributos costosos. Entonces, esto previo que estábamos hablando, habíamos mencionado las diferentes estrategias de enfrentamiento y las diferentes alternativas a la dominancia. Sin embargo, la selección intrasexual no solamente se da a nivel de previo al cortejo de la hembra o previo a la cubrición de la hembra. También hay estrategias durante la copulación. Y aquí tenemos un caso muy interesante. Estos que tenemos aquí son isópodos marinos. Es un caso muy interesante que primero se descubrió en isópodos marinos, después se descubrió en lagartijas y bueno, después parece que se ha descubierto esta estrategia en otros animales. Aquí voy a describirles cada una de las estrategias que tienen estos machos. Tenemos tres morfos en los machos, que es el alfa, el beta y el gamma. Estas son las tres formas que tenemos. El macho gamma, como ustedes lo ven, es el macho más pequeño y su estrategia es siempre estar escondido. Siempre está escondido detrás de las rocas, abajo de la hierba, está siempre escondido. Esa es su estrategia. El macho alfa, como ustedes ven, es el macho más grande, es el macho más fuerte. Ven aquí que sus mandíbulas son mucho más grandes en proporción en relación a los otros machos. Y entonces su estrategia de este macho alfa es la agresión. Este macho alfa va a pelear con otros machos alfa para poder tener acceso a la hembra. Entonces, cuando hay muchos machos alfa, bueno, pues van a pasársela todo el tiempo peleando. Entonces, en ese momento, cuando todos los alfas se van a pelear, lo que pasa es que el macho gamma aprovecha, sale de su escondite y tiene la oportunidad de aparearse con las hembras. Entonces aquí tenemos las primeras dos estrategias. El macho alfa, que es el agresivo o es el dominante, y el macho gamma, que es el individuo que está esperando la oportunidad. Tenemos una última forma, que es el macho beta, y él tiene una estrategia muy interesante. ¿Ustedes ven alguna diferencia entre el macho beta y la hembra que tenemos aquí abajo? Fíjense bien, aquí tenemos las partes segmentadas, tenemos la parte de la mandíbula, de la boca. Y si ustedes ven, bien, no hay ninguna diferencia entre el macho beta y la hembra. Y así como ustedes no ven diferencia entre el macho beta y la hembra, el resto de los isópodos marinos tampoco ven la diferencia. Así es que su estrategia precisamente es esa, pasar desapercibido. El macho alfa y el macho gamma van a pensar que el macho beta es una hembra, entonces generalmente no lo molestan
no se van a enfrentar con él, no va a haber peleas con él. Sí pueden llegar a montar al macho beta y bueno, su estrategia es actuar como una hembra, así es que no pone resistencia. Y otra vez, cuando el macho alfa se retira a pelear con otros machos alfa, si tuviéramos macho beta y macho gamma, realmente el que va a ganar por tener acceso a la hembra, pues va a ser el macho beta. Entonces, aquí estamos viendo estas tres estrategias, ¿verdad? Una es la dominancia, otra es la sumisión y el macho beta es el pasar desapercibido. Son las tres estrategias. Aquí la pregunta sería, ¿cuál de estas creen ustedes que sea más exitosa? Y bueno, la respuesta realmente va a depender de la densidad que haya de cada uno de los individuos. Por ejemplo, si tuviéramos puros machos gamma, a lo mejor realmente lo que nos convendría es ser un macho alfa, ¿verdad? Si tuviéramos muchos machos alfa, a lo mejor nos convendría más ser un macho gamma. Y así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a estar hablando y la eficiencia o el éxito de cada una de las estrategias va a depender de la densidad de los individuos. En este caso en particular de los isópodos marinos, el macho nace con su estrategia, porque ya nace con su fisionomía. Les mencionaba ahorita que este caso se descubrió primero en isópodos marinos y después en lagartijas. El caso de las lagartijas es exactamente igual. En el caso de las lagartijas es un poco diferente, porque las lagartijas, si recuerdan, tienen la coloración en el parche ventral, y las lagartijas igual tienen estas mismas tres estrategias, de agresivo, de sumiso y de pasar desapercibido. Sin embargo, ahí la diferencia física no es el tamaño, como lo vemos aquí en esto, sino la diferencia es en el parche que tienen en la parte ventral. El macho alfa, creo que su coloración es azul, y el azul se da por los niveles altos de testosterona que tiene este macho, entonces es un macho muy agresivo. El macho gamma, como lo vemos aquí, en las lagartijas es un macho, creo que es naranja, y es un macho que no tiene niveles de testosterona, son muy bajos sus niveles. Y finalmente el macho beta no tiene coloración ventral como es la hembra, no tiene sus niveles de testosterona son muy bajos, sí tiene, pero son niveles bajos. Entonces vemos otra vez las tres estrategias del macho azul, que es el agresivo, el macho naranja, que no es agresivo, y el macho sin coloración, que es como la hembra. En este caso, la cuestión interesante en las lagartijas es que ahí sí pueden llegar a variar su estrategia, es decir, pueden cambiar su color. No recuerdo si pueden cambiarlo dentro de la misma temporada, pero sí pueden cambiarlo de temporada a temporada. Entonces es una estrategia que están utilizando ellos en lo que es la selección intrasexual. Ahora bien, la competencia entre machos no solamente se da cuando están cuerpo a cuerpo, también puede haber competencia de machos cuando ya depositaron su esperma. Decíamos que en algunas especies la hembra se aparea con más de un macho y podemos pensar en muchos animales, ¿verdad? Como el gato, hablando de animales domésticos. Entonces, en este caso, el orden y el número de depósitos de semen que tenga la hembra no es relevante para saber quién la va a fertilizar. Aquí lo que pasa es que el esperma todavía tiene estrategias, por así decirlo, para poder competir con otros espermas que hayan sido depositados en la hembra. Y tenemos esta fotografía, yo me imagino que ustedes ya la han visto en otras clases. Si ustedes alcanzan a ver, tiene aquí como unos ganchos el esperma, ¿se acuerdan cómo se llaman? Exacto, son las espículas, que en este caso, este no es el caso de los gatos, pero en los gatos vamos a observar las espículas y el grupo que les toque presentarnos nos va a hablar de esto. Y las espículas tienen la función de escarbar todo lo que haya sido depositado con anterioridad. Entonces, no importa que no sea el primero, no importa que no sea el único, por así decirlo,
este macho tiene la capacidad de limpiar lo que haya sido depositado con anterioridad, que es lo que estábamos viendo. Y aquí tenemos otro caso interesante de las estrategias que utilizan los machos para poder extraer el semen o lo que haya sido depositado en la hembra con anterioridad. Y tenemos el caso de estas aves en la parte de abajo. Estoy seguro de que ustedes los han visto. Estos pajaritos son los que andan ahí afuera, en la calle, los gorriones europeos se les llama. Y en este caso tiene un comportamiento muy interesante. Y les voy a contar la historia. Esta es una historia que se dio a través de varios años, es evolutivamente hablando a través de varias generaciones. Y entonces la historia es que la hembra, que es la que está en esta parte de acá, tenía o copulaba con más de un macho. Es un comportamiento muy común en las aves. Esta hembra copula con más de un macho, sin embargo, tiene una pareja. Tiene una pareja que es la estable, pero siempre vienen otros machos y copulan con ella. Entonces el macho, el que es su pareja, se da cuenta de esto y entonces evolucionan para que al momento de que depositan el esperma en la cloaca de la hembra, también depositan un tapón para sellar la cloaca. Entonces esa es la primera parte de la historia, ¿no? El macho se da cuenta de que la hembra está teniendo copulaciones extramaritales, por así decirlo, entonces deposita este tapón en la cloaca de la hembra. Otra vez pasan varias generaciones y el macho que está copulando con la hembra se da cuenta de que la hembra tiene este tapón en la cloaca y en lo que empiezan a trabajar es precisamente en esto que estamos viendo en la fotografía. Este comportamiento donde el macho que no es la pareja de la hembra o la pareja estable, va a aprender a remover el tapón de la cloaca de la hembra. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí. Antes de aparearse, el macho remueve el tapón de la cloaca y entonces ya que está libre el canal, ahora sí pueden aparearse. Entonces, bueno, estas estrategias que hemos visto son previas a lo que es la copulación. Y bueno, del esperma puede ser previo o puede ser después también. Otra de las estrategias que tienen a este nivel de selección intrasexual es cuidar a la pareja. Y ustedes han visto o hemos visto cualquiera de nosotros a estos insectos volando, donde el macho va precisamente cuidando o agarrando a la hembra, la va sosteniendo, y esto se va a dar cuando después de la copulación, una vez que el macho deposita el esperma en la hembra, el macho se queda a cuidar a la hembra. A esto se le llama guardia postcopulatoria. Entonces el macho se queda cuidando a la hembra para asegurarse de que la hembra no se aparee con otro macho. Y es lo mismo que vemos en este otro animal, ¿verdad? Se queda el macho con la hembra. Aquí la pregunta es, ¿ustedes han observado la guardia postcopulatoria o postnupcial en algún animal doméstico? Y bueno, la respuesta es que en los animales domésticos lo observamos en el perro, y al grupo que le toque hablar de esto tiene que hablarnos de lo que es el candado postcopulatorio, donde los perros, precisamente el macho se queda pegado a la hembra y es una estrategia para asegurarse de que el macho pueda realmente fertilizar a la hembra. ¿En algún otro animal lo observamos? Y bueno, aquí la respuesta es que a lo mejor no lo hemos visto en persona, por así decirlo, pero sí se llega a dar la guardia postcopulatoria, por ejemplo, en los caballos. Si a los caballos se les permite su comportamiento natural, el macho se queda con la hembra para cuidarla. Aquí, bueno, otra de las preguntas es, ¿cuál es la ventaja de que el macho se quede con la hembra? Ya habíamos hablado que la estrategia del macho era tener el mayor número de parejas sexuales. Sin embargo, si el macho aquí se queda a cuidar a la hembra para asegurarse de que no se vaya con otro macho, realmente está perdiendo la oportunidad de aparearse con otras hembras. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la ventaja entonces de que el macho se quede? Y si ustedes recuerdan lo que hablábamos en esa parte de las teorías, decíamos que, bueno, una de las cuestiones es que el macho se tiene que asegurar de tener el mayor número de parejas sexuales, pero también algo importante es que estas deben quedar
fertilizadas exitosamente. De nada le va a servir al macho depositar su semen en muchas hembras si realmente ninguna de estas va a quedar fertilizada exitosamente. Entonces, el hecho de que se quede con la hembra a cuidarla sí implica que va a perder la oportunidad de aparearse con otras hembras, pero por otro lado también implica que va a asegurarse de que esta hembra va a quedar fertilizada exitosamente. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es la selección a nivel intersexual, donde habíamos dicho que es la elección de la pareja, es decir, generalmente observamos una hembra que selecciona a un macho. Ya habíamos dicho que también se puede dar lo que es la reversa del rol, pero la teoría en general va a trabajar de la misma forma. Aquí vemos que la hembra selecciona a un macho, ya sea por el tamaño de las plumas, por el color del pelaje, por el tipo de canto que tengan, por la arena de cortejo, por un sinfín de diferentes factores. Generalmente estos factores, como mencionábamos ahorita, van a indicar la calidad del macho. Y es lo que está buscando la hembra, ¿verdad? Habíamos dicho que la hembra va a buscar tener una pareja sexual de calidad para asegurarse de que sus crías realmente puedan sobrevivir. Sin embargo, no solamente la hembra o el macho, dependiendo de lo que estemos hablando, va a evaluar a su pareja sexual basado en estos atributos físicos o externos. Una vez que la hembra se aparea o se da la cópula con el macho, todavía tiene la capacidad de evaluarlo, por así decirlo. Y en este caso, en estos pajaritos, la hembra tiene la habilidad de modificar los huevos dependiendo de qué tanta calidad tenga el macho. Va a modificar la química, es decir, qué tanta testosterona tienen los huevos, ya sea para que sea un macho, para que sea una hembra, o en el caso de que sea una hembra con niveles altos de testosterona, para que sea una hembra altamente agresiva, por así decirlo. El tamaño de los huevos lo va a modificar también dependiendo de la calidad del macho. Mientras mejor sea el macho, los huevos van a ser más grandes. Modifica el número de huevos que va a tener. Otra vez, mientras mejor sea el macho, mayor inversión va a tener la hembra. Y bueno, como habíamos dicho, también puede modificar lo que es el sexo del macho. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo modifica esto? Y la respuesta es que lo modifica invirtiendo, por así decirlo, diferentes químicas, diferentes cantidades y diferentes calidades de hormonas en cada uno de los huevos. Pero aquí la siguiente pregunta sería, ¿cómo evalúa al macho para poder modificar, modificar la cantidad o número o calidad de los huevos? Y la respuesta está en que la cópula en sí misma es como una parte que va a evaluar la hembra. La va a evaluar en qué tanta fuerza tenga el macho, qué tanto pueda estimular a la hembra, y todo esto lo evalúa de una forma biológica, es decir, qué tanto estimula la cópula del macho a la hembra. Mientras más la estimule, mayores niveles de hormonas va a liberar la hembra. Si ustedes se acuerdan, hablamos de que todo lo que es comportamiento, todo lo que es sentimientos, todo lo que son decisiones en los animales, no es nada más que una cadena de liberación de hormonas. Entonces, a mayor estimulación del macho, mayor estimulación de la hembra, mayor liberación de hormonas, y entonces esa mayor liberación de hormonas va a hacer que poco a poco la hembra vaya liberando ya sea más testosterona, ya sea más, pues las diferentes hormonas que van a estar involucradas en la formación de las crías. Entonces, de esta forma lo va a evaluar. La otra vía que la hembra tiene para evaluar a los machos son los regalos nupciales. Ya habíamos hablado de los regalos nupciales al principio de la presentación, y los regalos nupciales no solamente tienen la finalidad de atraer a la hembra. Los regalos nupciales deben de tener varias características. Una de estos es que tienen que ser sabrosos, es decir, tienen que tener cierta palatabilidad para la hembra, tienen que ser atractivos. Tienen que ser de buen tamaño y aproximadamente deben de durar la hembra en la ingesta de estos regalos nupciales aproximadamente 20 minutos, que es el tiempo que va a llevar la cópula, dependiendo del animal que estemos hablando.
Ahora bien, los regalos nupciales no solamente atraen a la hembra porque van a satisfacer su hambre, por así decirlo, sino que también el macho, hasta cierta forma, está aportando a la comida que van a recibir sus crías. En el momento que el macho está apareándose con la hembra, ya está empezando su descendencia y dándoles este alimento que es de buena calidad nutricional, también está aportando a la vida de las crías y por ende de sus propios genes que van a pasar a la siguiente generación. Y bueno, definitivamente uno de los ejemplos de los regalos nupciales es lo que es la viuda negra. Si ustedes alcanzan a ver, aquí está la viuda negra, es la grande, es la hembra, y esta chiquita que está aquí enfrente es el macho. Y bueno, vieron o van a ver el ejemplo de esto también en el caso de las mantis religiosas, que también la mantis se come al macho. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué no, por ejemplo, en el caso de la viuda negra, por qué no mejor le presenta un alimento en lugar de presentarse él mismo hacia la viuda negra? Porque bueno, si se presenta él, pues se aparea una sola vez, se lo comen y ya no tiene mayor oportunidad de que su descendencia pase a la siguiente generación. Y bueno, ha habido varios estudios al respecto, pero por ejemplo, una de las teorías es que el macho, por ejemplo, para empezar, si ustedes ven el tamaño, es mucha la diferencia. En segunda instancia, la hembra siendo tan grande necesita un aporte nutricional mucho más grande, considerablemente que lo que el macho puede aportar o podría juntar buscando alimento. Y aparte, el macho, se hicieron experimentos donde, bueno, nada más dejaban que la hembra le comiera una patita o dos patitas y que se pudiera escapar, pero se descubrió que si hace esto el macho, en primer lugar, otra hembra ya no lo va a aceptar, porque ya no viene completito, pero también va a tener mayor probabilidad de que un predador se lo coma, porque otra vez, bueno, no tiene patas, no tiene tanta movilidad. Entonces, en este caso, pues es importante que el macho se sacrifique completamente, por así decirlo. En segunda instancia, el hecho de que el macho se sacrifique, ahora sí que también va a dejar todo el alimento restante que él no se va a comer para sus crías. Entonces, hasta cierta forma, el sacrificarse él mismo está dejando más alimento para sus crías cuando ellas nazcan. Aquí vamos a hablar de unas teorías muy interesantes que hablan de cómo las hembras seleccionan los atributos en los machos. Y ya habíamos dicho que las hembras pueden seleccionar los atributos por el tamaño de la pluma, por el color del pelaje de un animal, por el brillo que éste puede tener. Entonces vamos a hablar primero de la teoría de los buenos genes. El que un individuo tenga ciertos atributos físicos, ya habíamos dicho plumas, pelaje, color, etcétera, etcétera, va a hablar de que este individuo tiene buenos genes o genes saludables. Entonces pensemos en cualquier animal. Una hembra generalmente escoge al animal que se ve mejor físicamente hablando. Si hablamos de plumas, del largo y del color y del brillo de la pluma, estamos hablando de que es un individuo que está saludable, que no está enfermo, que no tiene parásitos en sus plumas, que tiene la capacidad metabólica de mantener esas plumas, porque bueno, sabemos que cada atributo metabólicamente hablando es un gasto, entonces nos está hablando de que es un individuo saludable. Si pensamos en esta teoría de los buenos genes en los humanos, podemos explicar mucho de lo que es el comportamiento o la selección que hace ya sea del macho a la hembra o la hembra al macho. Vamos a pensar en el caso de los hombres. Generalmente, ¿qué es lo que un hombre busca físicamente en una mujer? Físicamente, y bueno, siempre cuando les he preguntado en la clase, siempre me dicen que el hombre siempre ve los ojos de la mujer, pero bueno, mi pregunta sería, bueno, ¿cuáles ojos? Realmente lo que un hombre busca en una mujer es el 90, 60, 90, ¿correcto? Que tenga unas caderas grandes, una cintura pequeña y que tenga unos pechos grandes. Vamos a pensar cuál es la explicación biológica de esto, pensando en la teoría de los buenos genes. Y bueno, aquí nada más sí quiero resaltar,
que la especie humana ya está muy cambiada, muy transgiversada, y yo creo personalmente que ya mucho de esta teoría no funciona en los humanos, sin embargo sí explica mucho de nuestro comportamiento. Entonces, otra vez, regresando al 90-60-90. Biológicamente, ¿cuál sería la relevancia de que una mujer tenga unas caderas grandes? Y bueno, sí, como ustedes lo piensan, unas caderas grandes nos hablan de un canal de nacimiento que es amplio por donde puede salir la cría. Si pensamos otra vez, ¿cuál es la relevancia biológica de que se busque una mujer con pechos grandes? Y en este caso, pues estaríamos hablando de la capacidad que pueda tener una hembra de amamantar. Como les digo, ya la especie humana está muy descompuesta, por así decirlo, y realmente unas caderas grandes y unos pechos grandes no es símbolo de éxito para tener crías, pero bueno, es una de las explicaciones. Y ahora si pensamos en las mujeres, por el otro lado, ¿qué es lo que una mujer ve primero en un hombre? ¿O qué es lo que a una mujer le gusta de un hombre? Y bueno, aquí hay muchas respuestas, ¿verdad? Otra vez, vamos a hablar de la parte física, porque estamos hablando de la teoría de los buenos genes. Generalmente una mujer busca en un hombre que sea alto, que tenga manos grandes, que tenga una espalda grande. Y si se fijan, estamos buscando atributos que nos hablan de un hombre que va a ser un buen proveedor, es decir, un buen trabajador y que va a poder traer a la casa el alimento y para mantener a las crías. Entonces, estos dos ejemplos nos hablan de que la teoría de los buenos genes también funciona del lado de los humanos, a pesar de que, como les diga, somos una especie ya muy diferente, pero hasta cierta forma también sirve para predecir y explicar nuestro comportamiento. Por otro lado, podemos también hablar de las calidades, o más bien de las cualidades emocionales que buscamos en una persona. Y entonces esta es la teoría de los buenos padres. Es una parte importante también. Ya hablamos de la parte de los físicos, ahora vamos a hablar de la parte de la personalidad. Generalmente, y esto va tanto de un hombre o de una mujer, ¿qué es lo primero que vemos en un hombre o una mujer en la parte emocional? Pues que sea una persona alegre, que tenga unos ojos bonitos, que tenga una sonrisa agradable, que nos haga reír. Esto nos está hablando de una personalidad que va a reflejar diferentes niveles emocionales. Esto nos refleja niveles hormonales. Una persona que es alegre, una persona que se está riendo, una persona que tiene una buena mirada, por así decirlo, una mirada agradable, nos habla de que tiene unos niveles estables de lo que son las partes hormonales, que tiene niveles determinados de oxitocina, lo cual lo va a hacer un buen padre o una buena madre. Una persona que responde bien a lo que es el estrés, también nos está hablando de una persona que es saludable, que otra vez puede ser un buen padre para nuestras crías. Entonces estas dos teorías nos hablan de las oportunidades que tenemos para explicar el comportamiento reproductivo, inclusive a nivel de nosotros los humanos. Y bueno, finalmente en esta diapositiva nada más quiero mostrarles la evolución de lo que son genitales masculinos. Esto es en primates, pero esto es también en relación a lo que veíamos casi al principio de la presentación, en la variedad que puede haber. En este caso hablábamos de las diferentes formas en las arenas de cortejo. Aquí estamos hablando de las formas que observamos en los genitales masculinos de los primates. En este caso, al igual que lo hablábamos en las arenas de cortejo, la forma de los genitales va a responder a la selección que da la hembra hacia el macho. Aquí vemos los genitales de diferentes especies de primates, pero aquí específicamente hablando, esta evolución o esta variedad de formas va a darse porque el macho evoluciona para dar una mayor estimulación durante la cópula hacia la hembra. Otra vez, hablando de lo que mencionábamos al principio de esta segunda parte, que es que la hembra va a seleccionar al macho y va a invertir más en aquel macho que tenga mayor estimulación hacia la hembra. Entonces aquí lo que busca cada uno de los machos es estimular más a la hembra
para que la hembra pueda liberar mayor número de hormonas y así puedan tener mayor inversión en sus crías. Y bueno, esto era lo que hablábamos más adelante, al principio, perdón, que las hembras prefieren una mayor estimulación, van a dar una evaluación táctil durante la cópula del macho, que era lo que mencionábamos ahorita en los diferentes tipos de genitales, y vamos a observar una mayor variedad en la fisiología genital en las especies poliandras, es decir, las especies donde una hembra se aparea con más de un macho. De esta forma tiene una oportunidad de evaluar la capacidad que tiene el macho. Entonces aquí vamos a dar por terminada la segunda parte de la presentación, donde revisamos lo que son los temas de la selección intra y la selección intersexual. A partir de ahora van a comenzar las presentaciones de cada una de las especies en relación a su comportamiento reproductivo.